Muy bien, mis hermanos, continuamos con este mismo sentimiento de adoración y agradecimiento al Señor para prepararnos para escuchar la palabra. Entonces los invito en primer lugar a que elevemos nuestro corazón en una oración al Señor para colocar este tiempo en sus manos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu gracia nos alcanza sin importar nuestra historia o nuestra vida, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, venimos aquí con corazones abiertos, Señor, para entender tu bondad, Señor. Y lo vamos a hacer a través de recibir tu palabra. Recibirla, Señor, como esa semilla que cae en buena tierra. Enséñanos, Señor, enséñanos a valorar tu misericordia y a alegrarnos, Señor, por lo que hemos recibido de ti, por la salvación que das a todos, Señor, por igual. Lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace 8 días, domingo pasado, iniciamos una nueva serie, la serie que titulamos El poder de las parábolas. Y vimos allí hace 8 días, comenzamos esta serie con la parábola del sembrador. Esta parábola en la cual nos decía que la palabra de Dios es esa semilla que cae en diferentes terrenos y cuyo fruto depende precisamente de la disposición del corazón. Recordarán que vimos aquellos 4 tipos de tierra donde caía la semilla. Vimos en primer lugar aquella tierra junto al camino, una tierra endurecida, porque por ahí pasaba la gente, el mismo campesino que sembraba, pisaba esa tierra y obviamente el mismo ambiente seco y árido allí en Israel hacía que esa tierra fuera dura, como un cemento. Entonces al caer la semilla, pues obviamente no profundizaba nada, y si no era pisada, entonces esa semilla la cogían los pájaros y se la llevaban. ¿Y esto qué simbolizaba? Un corazón endurecido. Reciben la palabra, pero inmediatamente la rechazan. Un corazón endurecido. Veíamos otro tipo de tierra donde caía la semilla, que era aquella tierra rocosa. Recuerdan que era una superficie de tierra, pero bajo esa capa pequeña de tierra había una roca. Entonces la semilla caía, comenzaba a brotar, pero las raíces se encontraban con esa roca y obviamente no podían alimentarse de la humedad suficiente para crecer esa planta. Y esto refleja ese corazón superficial. Veíamos una tercera tierra, la tierra espinosa. ¿Qué pasaba? Era una tierra en la cual brotaba la semilla, pero al mismo tiempo nacía la maleza, y esa maleza crecía más rápido que la planta y la ahogaba, le tapaba la luz y la ahogaba. Allí esto simbolizaba ese corazón dividido. Y finalmente la tierra buena, aquella tierra que era blandita, profunda, sus raíces podían crecer lo suficiente sin ningún obstáculo. Esa tierra buena representa el corazón transformado. Bien, hoy Jesús nos invita a dar un paso más. Ahora nos conduce a través de la parábola de los obreros de la viña.
Y allí nos va a revelar Jesús precisamente cómo funciona el reino de los cielos en relación a la justicia y a la gracia. El relato comienza con esa frase: porque el reino de los cielos es semejante a, ya vamos a leer, a qué es semejante el reino de los cielos. Y con estas palabras Jesús nos recuerda que el reino no se rige por las mismas reglas de la justicia humana. En nuestra lógica, la terrenal, pensamos que el que trabaja más merece más. Pensamos que el que llega primero debe recibir mejor trato. Pero en el reino de Dios, la medida no es el mérito, sino la misericordia. Repito, en el reino de Dios, la medida no es el mérito, o lo que consideramos nosotros que debemos recibir, no, es la misericordia de Dios. Esa misericordia divina nunca es una recompensa por nuestras obras. A veces pensamos que, es que yo oro todos los días, hago esto, hago el bien, entonces debo recibir misericordia de Dios por ello. Pero no es por obras. En el reino de Dios, la misericordia nace, es de Dios para nosotros, seamos como seamos. La misericordia divina entonces nunca es recompensa por las obras humanas. Ahora bien, la gracia por definición es inmerecida, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos. Cuando hablan de gracia, inmediatamente decimos, la gracia es inmerecida. Y sin embargo, no es injusta. Es inmerecida, pero no es injusta. Es la bondad soberana de Dios que nos iguala a todos en Cristo. Es esa voluntad soberana de Dios. Que Dios nos ve a todos igual porque nos ve a través de Cristo. Así Jesús entonces nos recuerda que la verdadera justicia del reino no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Él es. Muy bien. Con esta introducción, vamos entonces, los invito a que tomen sus Biblias y vamos a ir a la base bíblica del mensaje esta mañana. Una preciosa parábola, la parábola de los obreros de la viña. La vamos a leer allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, del versículo 1 al 16. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña.
Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bien, así como todas las parábolas tienen algo importante, como decíamos hace 8 días, y es enseñar, ese es el objetivo, enseñar una profunda verdad espiritual. Jesús no está considerando, digamos, como principio básico en esta parábola las leyes, digamos, justas del trabajo. Él no está pensando en ello. O hablando de un salario mínimo o de un contrato, diríamos, a término indefinido, o una equidad en las relaciones comerciales o cualquier otro principio terrenal. Él está describiendo allí cómo funciona la gracia en la esfera donde gobierna Dios. Eso es lo que Él nos va a enseñar en la parábola. Es cómo funciona la gracia allí en la esfera donde Él gobierna. Así es que vamos, los invito a que acompañen a ver 4 puntos en el desarrollo del mensaje. Este mensaje que hemos titulado Gracia inmerecida, justicia perfecta. Gracia inmerecida, justicia perfecta. Bien, como todos nuestros mensajes tenemos la idea principal. Nuestra idea principal en esta mañana con este mensaje es: la gracia de Dios es soberana, abundante e igual para todos los que creen en Jesús, sin importar el tiempo, esfuerzo o circunstancias de su servicio. A medida que vamos desarrollando el mensaje, vamos tal vez a comprender aún más esta idea principal. Bien, miremos la parábola como tal. Para esa multitud que escuchaba a Jesús allí, pues era, digamos que la imagen de esos viñedos, pues era como cotidiano, era normal, ¿sí? En Israel habían vastas regiones sembradas allí y dedicadas al cultivo de la vid, organizada en terrazas. Allí en Israel había pues la parte plana, tal vez había cultivo de granos o para pastoreo, pero en la parte montañosa sembraban las uvas, pero tenían que hacer terrazas para ello. El ciclo agrícola
Era bastante conocido para todos los que estaban allá porque convivían con ello. Las uvas se plantaban en primavera, se cuidaban y podaban durante el verano. Y la cosecha llegaba en una corta temporada, allí hacia finales de septiembre. Era un periodo de gran actividad porque las lluvias comenzaban inmediatamente después y cualquier retraso podría arruinar el trabajo de todo un año de siembra. O sea que era un corto tiempo para recoger las uvas como producto de todo ese trabajo. Entonces, teniendo en cuenta esto, viene la parábola del Señor y vendría nuestro primer punto. Dios busca obreros en todo tiempo. Como complemento de este título, del primer punto, diríamos, Dios busca y llama a los necesitados en diferentes momentos de la vida, en diferentes momentos, la palabra de la vida. Bien. El dueño de la hacienda, el propietario, necesita obviamente ayuda adicional durante el momento de la cosecha. Por lo tanto, entonces fue al mercado, allí, a la plaza del mercado, para contratar a estos jornaleros que le ayudaran en la recolección de las uvas. Este era un lugar público, ¿sí? Y allí siempre había gente como buscando a ver quién venía a ofrecerles trabajo. Servía de lugar de reunión para estas personas cuya esperanza de empleo era el trabajo temporal no calificado. Eso era lo que esperaban allí. A ver, decía uno, bueno, yo hago lo que me pongan a hacer. Necesito llevar dinero para la casa. Y allí esperaban que alguien pasara y les ofreciera trabajo. Y dice el versículo 1 de nuestro texto: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Entonces, imaginemos la escena, temprano, antes de las 6 de la mañana, el hacendado salió allí para ese lugar, el mercado, sabía que allí había mucha gente esperando para ser contratada. Cuando comenzaba la jornada, o sea, antes de las 6, estamos hablando de una jornada de 12 horas. La jornada era de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 12 horas, eso era lo que trabajaba un jornalero completamente. Ahora, los salarios de los jornaleros eran notoriamente más bajos que el que ganaba un empleado de tiempo completo o un sirviente doméstico. Recordemos, el hacendado tenía ya sirvientes en su casa, ¿sí? Pero ellos eran contratados y ganaban eso, un denario, y eran bien pagos, ¿sí? Un jornalero tenía que ajustarse a lo que le ofrecieran, ¿sí? Y siempre era algo por debajo de ese denario. El denario era una moneda romana de plata que contenía poco menos de 4 gramos de plata. Era la paga del día típico de un soldado que servía en el ejército romano. Y ese era un salario digno. ¿De acuerdo? Ahora, el nombre denario viene de la palabra latina que significa 10.
debido a que el valor original de la moneda era equivalente al valor de 10 asnos. Baraticos los asnos, ¿no? 10 por un denario. Ahora, un sirviente o un peón, como se llamaba allí, común y sin habilidades especiales, podría ser contratado por una pequeña fracción de esto, ya que él pues, no estaba en ninguna posición de negociar. Por el contrario, póngame a hacer lo que quiera. Muy bien. Entonces, el señor de la viña, aquí en la parábola de Jesús, fue inusualmente generoso al ofrecerle a estos jornaleros un denario completo por un día de trabajo. Era un salario honorable, mucho más de lo que los trabajadores temporales normalmente recibirían por mano de una obra no especializada. Bien, naturalmente entonces el grupo que comenzó temprano en la mañana estuvo de acuerdo y sin discusión con los términos establecidos para el trabajo. A la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana, el hacendado volvió al mercado. Esta vez, el propietario de esta tierra no negocia ninguna cantidad específica al contratar a los trabajadores y los envía a la viña. A ellos no les dijo, les voy a dar un denario, pero sí les dijo, allá en el versículo 4, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Es importante también ese punto, ¿no? Les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Posiblemente conocían, o sea, veían allí a este personaje, el dueño, con respeto y decían, no, pues, él no nos va a robar, ¿no? Siendo él el hacendado, pues lo que nos dé, eso es justo. Confiaban plenamente en él. Y pues obviamente tampoco era que ellos estuvieran, estuvieran en una posición de negociar, ¿no? No, pues yo no voy si no me da un denario. No, yo voy por lo que sea. Muy bien. Ellos tenían que tomar cualquier cosa que pudieran conseguir. Y dice el versículo 5, volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Él continuó volviendo al mercado a intervalos regulares. Entonces, recuerden, a las 6 contrató a los primeros, después salió a las 9, volvió a salir a las 12, volvió a salir a las 3 de la tarde, ¿sí? Y ya la jornada ya prácticamente así estaba terminando, y sale a las 5 de la tarde. Dice el versículo 6 allí, saliendo como a la hora 11, o sea, a las 5 de la tarde, a solo una hora de terminar la jornada de trabajo. Y todavía encontró allí gente, estaba varada allí, esperando allá hasta último momento. Tal vez pensando ellos, bueno, se va a acabar el día, no tengo nada que llevar a la casa, me fue mal hoy, no hay nadie que me contrate. Y seguramente los que estaban allí eran las personas ya de pronto los de más edad o los más débiles que pues nos dejaban de últimas, ¿no? Cuando iban a contratar tal vez buscaban personas jóvenes, fuertes o que conocieran del oficio. Bien, ese era el momento. Estos eran hombres persistentes que habían estado allí esperando todo el día y obviamente estaban ansiosos de trabajo.
y no se daban por vencidos. Por eso estaban ahí todavía. No hay que confundir la inactividad de ellos con la indolencia. Cuando el dueño les dijo, en el versículo 6, les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. No estaban allí por el gusto de estar allí, ociosamente, ¿no? El hacendado les contrató en el acto con los mismos términos imprecisos que había utilizado con el grupo de las 9 de la mañana y les dijo: vayan también ustedes a la viña. Seguramente les repitió: y les daré lo que es justo. En otra parte, Jesús afirma que el obrero es digno de su salario. Este era un principio estricto de la ley mosaica. En Levítico 19:13, mire cómo dice Levítico 19:13. Dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Este hacendado pues era un hombre íntegro, honorable y fiel a los preceptos de la ley de Dios. Por eso pagaba lo que pagaba y estaba haciendo lo que hacía. Fiel a los preceptos de Dios. Bien. Y esto nos lleva entonces, siguiendo la cronología de la parábola, al segundo punto. Dios recompensa según su gracia. Dios recompensa según su gracia. Recordemos la idea principal, mis hermanos. La gracia de Dios es soberana, abundante e igual para todos los que creen en Jesús, sin importar el tiempo, esfuerzo o circunstancias de su servicio. Ya estamos comprendiendo bien cuál es la idea principal. Aquí en este segundo punto, como complemento a, decimos que la gracia no se mide por méritos, sino por la bondad de Dios. La bondad de Dios. Dice el versículo 8 de nuestro texto: al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Y es significativo la orden que le da al mayordomo para que les pagara el trabajo en orden inverso. A los últimos que llegaron les iban a pagar de primeros. Todo esto tiene un significado. Ese contexto indica algo clave que debemos entender para poder comprender el enfoque o el objetivo de la parábola. Ya vamos a verlo por qué. Por ahora, observemos o imaginemos cómo están en la fila, ¿no? Los primeros de la fila son los últimos que llegaron, es decir, los que trabajaron una hora. Al final estaban los que habían trabajado las 12 horas, toda la jornada. Entonces el mayordomo, al comenzar a distribuir la paga, comenzó con los primeros y les entrega a cada uno un denario. Un denario. Ya explicamos lo que valía, lo que significaba un denario. Además de que un denario era una excelente paga, así hubieran trabajado todo el día. Imagínense, trabajaron una hora. Dice el versículo 9. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11:00, 5 de la tarde, cada uno recibió un denario.
recibieron el salario del día completo. En la escala salarial de un soldado, esto era lo que equivalía a un denario, y ellos lo recibieron por una hora de mano de obra no calificada. ¿Cómo se sentirían estos hombres? Extraordinariamente agradecidos, sorprendidos de la generosidad del dueño de la viña. Sin duda, los hombres al final de la fila se estarían haciendo, bueno, uy, mire, les dieron un denario por una hora. ¿Cuánto me van a dar a mí? O sea, ellos dijeron, no, está pagando un denario por hora. O sea que son 12 denarios los que vamos a recibir. Eso era lo que ellos pensaron en un momento. Deben haber asumido que en el momento en que llegara a ellos iban a recibir lo de 12 horas de trabajo, o sea, 12 días de trabajo prácticamente en 12 horas. Hay una omisión en este punto de la narración, pero la comento porque estudiando aquí el texto no habla de los que fueron a las 12 del día ni a las 3 de la tarde, ¿sí? De qué les iba a pagar, ¿no? Inclusive a los de las 9 de la mañana les dijo, les voy a dar lo que es justo. En los otros no lo mencionan, pero obviamente sabemos que en la justicia quiere mostrar esta parábola, que todos iban a recibir lo mismo. Bien, entonces viene el punto número 3, el peligro de la comparación y la envidia. Podemos colocar allí, frente a la letra A, el corazón resentido frente a la generosidad divina. Vamos, versículo 10 al 12, dice, cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraron contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. ¿Eso es justo? Están pensando, esto no es justo. ¿Qué les había prometido darles el hacendado? Allí en el versículo 2 dice, y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió a la viña. Entonces, no solamente era un salario justo, era inusualmente generoso para los trabajadores. Esto es lo que felizmente acordaron a las 6 de la mañana. Sin embargo, estaban resentidos contra el dueño. Dice el versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el hacendado. Ellos murmuraban en voz baja, quejándose de la paga que recibieron. Cuando el propietario de la tierra, el hacendado, escuchó la queja, le contestó a uno de ellos. Versículo 13 al 15 dice, pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu enojo malo, o sea, la envidia, porque yo soy bueno? O sea, ¿estás envidioso porque yo soy bueno? A ver, la expresión o es tu ojo malo
o tienes envidia, está hablando de los celos. Mis hermanos, paremos allí, pensemos, seamos sinceros. Los celos, este tipo de celos es intrínseco en la naturaleza humana caída, ¿verdad? Cualquiera hubiera sentido lo mismo que sintieron aquellos que llegaron a las 6 de la mañana. Casi todo el mundo allí, al final de la fila, probablemente había sentido todos algún resentimiento. Después de todo, estos hombres habían trabajado las 12 horas del día, la mayor parte del día bajo el sol, el calor del sol. Mientras que los trabajadores contratados a las 5 llegaron cuando ya estaba fresquecito, estaba el viento, no había mucho calor, solamente trabajaron 1 hora. Pero no podemos perder de vista el hecho de que cuando se contrató el grupo de las 6 de la mañana, ellos estuvieron muy contentos con la oferta de 1 denario al día. Ellos comenzaron la jornada del trabajo con muy buen humor, encantados de que el propietario de la tierra fuera extremadamente generoso con ellos. Él les estaba ofreciendo más del salario razonable que razonablemente podían esperar. Entonces, ¿qué cambió ese estado de ánimo de ellos tan drásticamente? ¿Por qué cambió de esa alegría con que comenzaron a trabajar a ese momento? Solo que alguien menos merecedor, o así lo creían ellos, era tratado con más generosidad. Eso era lo que pasaba. Por eso se les acabó la alegría en ese momento. De repente esa gratitud y admiración de ellos por la generosidad extrema del hacendado dieron paso a ese amargo resentimiento. Los obreros de la hora 11ª, por supuesto, estaban, diríamos, en éxtasis. Ellos entendieron mejor que nadie cuán gentilmente habían sido tratados. Y bien aquí, mirando el proverbio, mirando la parábola, un proverbio que vemos allí, tanto cuando termina el capítulo anterior. Miremos, estamos en el capítulo 20, cuando termina el capítulo 19, o sea, el versículo 30, dice: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y si vamos al último versículo de nuestro texto, capítulo 20, versículo 16, dice: así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y también vemos allí dentro de la parábola que se encuentra esa frase clave. Miremos en el versículo 8. Dice: al atardecer el señor de la viña dijo a su marido: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Jesús utilizó este proverbio en diferentes variaciones en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 13 dice: por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Allí en Marcos 10 habla: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Se han preguntado cómo es que funciona? Un ejemplo muy sencillo. Una carrera atlética, ¿sí?
Y la única manera de que los últimos sean los primeros y los primeros últimos es que todo el mundo termine la carrera al mismo tiempo. La única forma, al mismo tiempo. Si todo el mundo cruza la línea de meta exactamente en el mismo instante, entonces los primeros son últimos y los últimos son primeros. Todo el mundo termina empatado. Eso es lo que nos quiere decir allí. Esta, por supuesto, es precisamente el asunto que Jesús estaba mostrando en la parábola. Los contratados primero y los últimos, todos obtuvieron exactamente el mismo salario. Todos ellos, desde el primero hasta el último, tuvieron todos los beneficios de la generosidad del propietario de la tierra en partes iguales. Ahora bien, ¿qué lección espiritual se encuentra en esta historia? Bueno, ahí vamos a nuestro cuarto punto. Vivir agradecidos por la gracia. Es el cuarto punto. Vivir agradecidos por la gracia. Recordemos la idea principal. La gracia de Dios es soberana, abundante e igual para todos los que creen en Jesús, sin importar el tiempo, esfuerzo o circunstancia de su servicio. Ahora sí comprendemos bien nuestra idea principal. Como punto A, es reconocer que todo lo que tenemos es por la bondad de Dios. Es por la bondad de Dios. La lección es muy sencilla. Dice, esta historia que estamos estudiando, meditando, es un cuadro preciso de la soberana gracia salvadora de Dios. Estamos hablando de eso, la soberana gracia salvadora de Dios. Ya que todos, como pecadores, somos indignos de recibir la salvación, pero las riquezas de la gracia de Dios son inagotables. Inagotables. Entonces todos los creyentes reciben una cuota infinita y eterna de su misericordia y bondad, aunque nadie realmente la merece. ¿Queda claro el concepto? Tal vez, como decía Pablo allí, no hay ni uno que merezca la gloria del Señor, ni uno. Pero recordemos que la gracia de Dios es inagotable. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según ¿qué? Las riquezas de ¿qué? De su gracia. Las riquezas de su gracia. Dice más adelante allí Efesios 2:6-7. Dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes ¿qué? Riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué profundo, qué hermoso esa palabra. Cristo Jesús. Esto habla de todos los que somos redimidos. Es la buena voluntad del Padre darles el reino a todos ellos
y en igual abundancia, en igual abundancia, el mismo denario para todos. Mira lo que dice Lucas 12:32. Dice, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Ese mensaje es para nosotros. Rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Y esto me acuerda también que es a todos. Recordemos al ladrón allí en la cruz, cuando Jesús estaba allí en la cruz. ¿Recuerda el ladrón? Se arrepintió en los últimos momentos y él entró al paraíso. Toda su vida fue malo, pero en el último momento se arrepintió, creyó en Jesucristo, ese acto de fe, y fue salvo. Entró en el paraíso, donde está disfrutando de la vida eterna y la comunión eterna con Cristo. Lo mismo que Pedro, que Jacob, que Juan, quienes literalmente dieron su vida al servicio del Salvador. Podemos decir que ese ladrón llegó a las 5 de la tarde a trabajar y los otros apóstoles estuvieron desde las 12, desde las 6 de la mañana allí. Todos nosotros entramos en esa misma vida eterna. Todos vamos a recibir las mismas bendiciones espirituales en el cielo. Si esto parece poco equitativo, recuerde que es mucho más de lo que cualquiera de nosotros merecemos. Los beneficios del reino son los mismos para todo el mundo, porque en primer lugar somos redimidos solo por la gracia de Dios y nada más, nada más. Ya voy terminando y quiero resaltar allí en nuestro texto, en esta parábola, algunos principios que vemos allí, unos principios vitales. Son realmente verdades fundamentales del Evangelio que encontramos. En primer lugar, ¿qué encontramos allí? Que la salvación no se gana. La vida eterna es que un don, es un regalo de Dios de pura gracia, conforme a su voluntad soberana. Pero la lección más obvia de esta parábola es que Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. La misma gracia abundante. Así ya sean publicanos, mendigos, ciegos, rameras, todos compartirán en la misma vida eterna como aquellos que han servido toda su vida, aquellos que han predicado el Evangelio, aquellos que fueron martirizados por Cristo. Si ellos todos se arrepintieron, tuvieron fe, serán salvos. Gracias a Dios, gracias a Él no da a ningún creyente lo que realmente merece. Gracias. Tal si nos diera Dios lo que nosotros merecemos, ¿dónde estaríamos? Cuando lleguemos al cielo, todos vamos a vivir en la casa del Padre. Allí, como dice Juan 14:2, como dice ya Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho
porque voy a preparar un lugar para ustedes. El apóstol Pablo nos dice, Romanos 8:17, nos dice: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Seamos glorificados con Él. Ninguno de nosotros recibirá solo una parte del cielo. Todos recibiremos la totalidad plena del cielo. El cielo en sí mismo no es una recompensa que pueda ser ganada por el trabajo. Repito, el cielo en sí mismo no es una recompensa. Yo me gané el cielo por mi trabajo. No, es un don de gracia dado en plena abundancia a todos los creyentes por igual. Dios no hace acepción de personas. Él no hace distinción entre hombres y mujeres, ricos y pobres, judíos y gentiles. Eso es lo que nos dice la palabra. Todos igual. Y finalmente hay unos principios secundarios muy importantes. Los voy a mencionar rápidamente aquí en la parábola. Primero, por ejemplo, podemos ver en el cuadro allí que es Dios quien inicia la salvación. En la parábola, ¿quién salió? El propietario fue el que salió a buscar a los trabajadores allí en el mercado del mundo y los llevó a su viña. Dios es quien busca y salva. Nuestra salvación es enteramente su obra. Y esta es la razón principal por la que no tenemos derecho a hacer demandas o a establecer límites a lo que Él da a otra persona. Él es soberano. La prerrogativa de Dios y solo de Él mostrar misericordia a quien Él quiere. No debemos sentir entonces celos o envidia, pero mire, salvó a fulano, o mire cómo ha cambiado esta persona que ha sido tan mala. Bien. Pero hay otro principio aquí que vemos allí en la parábola, que Él sigue llamando obreros a su reino. A lo largo de la historia y de todas las fases de la vida humana, Dios está llamando personas a su reino. Es un trabajo continuo. Jesús afirmó allí en Juan 9:4. Dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando nadie puede trabajar. Entonces, nuestra parábola ilustra lo que quiso decir allí, que la redención es continua hasta que llegue allí el juicio. Y ese momento se acerca. No digo está cerca, se acerca ese momento. Y hay otro principio allí: Dios llama a pecadores. Mire, no llama al autosuficiente. Él trae a la viña a aquellos que reconocen sus propias necesidades, no a las personas que piensan que son ricos, ¿sí? Y recordemos los que estaban allí esperando que alguien les ofreciera trabajo. Eran personas que necesitaban, humildemente necesitaban ese trabajo. Entonces, no a las personas que piensan que son ricos.
Y voy a leer un versículo que es muy fuerte, Apocalipsis 3:17, para que lo marquen allí. Dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Fuerte, pero es la verdad. Es la verdad. Los hombres allí, recordemos, reunidos en el mercado en busca de trabajo, estaban desesperados, plenamente conscientes de su necesidad. Eran pobres y humildes, carente de recursos, pidiendo trabajo. Era una representación de aquellos pobres de espíritu. ¿Recuerdan el sermón del monte de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. No había nada de complacencia o satisfacción de sí mismos. Ellos estaban pasando por un mal momento. No tenían nada. Estos, sobre todo los últimos, de las 5 de la tarde. Este es exactamente el tipo de persona que Jesús vino a buscar y a salvar. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios, otro principio, Dios es soberano en la manifestación externa de la salvación. ¿Por qué esperar hasta última hora para llamar a algunos? ¿No se han hecho esa pregunta, tal vez analizando la parábola? Bueno, ¿y por qué no a las 6 de la mañana contrató a todos? ¿Sí? Hubieran trabajado todos, les hubieran rendido más. Pensamos eso. ¿Por qué no contrató el dueño a todo el mundo en el mercado en su primer viaje allí? La parábola no revela las razones y tampoco sabemos por qué Dios salva a las personas en diferentes etapas de la vida. Él soberanamente determina tanto cuándo como a quién va a llamar. Pero todos los que son llamados saben que son necesitados y están dispuestos a trabajar allí en la viña del Señor. Y su voluntad es el resultado, no la causa de la gracia de Dios. Su voluntad es el resultado, no la causa de la gracia de Dios. En Filipenses 2:13 dice allí Pablo, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y otro principio que vemos allí es que Dios cumple su promesa. El propietario de la viña le dijo al primer grupo que le daría a cada uno un denario y así lo hizo. Y también cumplió su promesa con los otros que contrató en diferentes horas del día. Les prometió que les iba a darles lo que era justo y en lo que les dio fue más que generoso que les dio. De la misma manera, Dios nunca da menos de lo que promete. Y a menudo da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Así lo dice la palabra. Y otro principio es que Dios siempre nos da más
de lo que merecemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Y todo lo que recibimos, mis hermanos, todo lo que recibimos es más de lo que merecemos, mucho más de lo que merecemos. Así que no hay lugar para que los cristianos nos enojemos por la gracia de Dios hacia los demás o por pensar que de alguna manera Él nos ha defraudado. Esa misma idea pues, sería una blasfemia. De hecho, ese fue el espíritu del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que le disgustó profundamente la gracia de su padre hacia su hermano, hacia el hijo pródigo. Ese también será una parábola de nuestra serie que veremos más adelante. Y finalmente, otro principio allí que vemos en esta parábola: Dios es misericordioso y siempre debemos elogiar su gracia. Su gracia. La parábola de los obreros de la viña exalta maravillosamente ese principio de la gracia. Y personalmente, mi propia respuesta a esta parábola es ese profundo agradecimiento de que, lo digo en forma personal, ese agradecimiento de que hay personas, muchas personas, que han sido más fieles que yo, han trabajado más duro que yo, más tiempo que yo, y han padecido bajo más grandes pruebas que las que yo he pasado. Y quizá también hay otros que han trabajado menos, por menos años, de pronto con menos diligencia, pero la gracia abunda incluso para el más grande de los pecadores, y Dios nos ha salvado perpetuamente, como dice Hebreos 7:25, dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esto le da la gloria y que sin duda es la razón para alabarlo a Él. Y no solamente alabarle, como lo hacemos en este momento, sino regocijarnos junto con todos los que han o hemos recibido la gracia. En conclusión, y para que nos llevemos como reflexión de este mensaje hoy, recordando lo que vimos la semana pasada. La semana pasada que vimos la semilla, esa semilla que necesita un corazón dispuesto a dar fruto, o sea, que caiga en buena tierra. Y hoy hemos aprendido que además de recibir esa semilla, de recibir la palabra, somos llamados a trabajar en la viña del Señor. El sembrador nos mostró la importancia de la disposición del corazón, y el dueño de la viña nos recuerda la necesidad de una actitud agradecida frente a la gracia. La enseñanza es clara. No importa si hemos trabajado mucho o poco,
Lo que realmente sostiene nuestra vida es la bondad, la misericordia del Señor, que nos llama, que nos acoge y nos recompensa con su gracia. Así, la semilla que cayó en buena tierra ahora se convierte en fruto dentro de la viña. Y ese fruto no es orgullo ni comparación, sino gratitud y alegría por la generosidad de Dios. Que nuestra respuesta sea servir con humildad, celebrar la salvación de otros y descansar en la justicia, en esa justicia que se revela en la gracia. Amén. Amén. Tenemos nuestro rostro, vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu palabra. Después de meditar en esta palabra, meditar en esta parábola de los obreros de la viña, Señor, pues estamos agradecidos, Señor, porque tu gracia es abundante y suficiente para todos. Perdona, Señor, nuestra tendencia a veces a compararnos y perdona si en nosotros de pronto aflora allí algunos sentimientos de envidia. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre agradecidos, a vivir siempre, Señor, celebrando tu bondad en nuestras vidas y en la vida de los otros, de mis hermanos, de todos, Señor. Te pedimos, Señor, que esta mañana salgamos de aquí, comprometidos, Señor, a trabajar en tu viña, Señor, con gozo, sabiendo que nuestra recompensa está segura en Cristo nuestro Señor. Amén.